Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pensé a lo mejor sería buena idea utilizar estos jueves que nos faltan. De aquí 4 jueves más van a ser ya Tanit Esther en 4 jueves. Entonces pensé a lo mejor interrumpir, perdón, interrumpir un poquito lo que estamos estudiando en Mishle para empezar a estudiar un poquito lo que es la Megilá de Esther. La historia de Esther, la Megilá de Esther, que aparte, al margen de ser la historia que habla sobre la salvación del pueblo de Israel en manos del rey Ahashverosh, es una mitzvah, es dentro de las 4 mitzvot que son especiales de Purim, que son la mitzvah de Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mishte y Megilá. Este año cae Purim de una manera un poquito extraña, también Pesach cae un poco complicado, cae el primer Seder Motzai Shabbat, es decir, nosotros en Pesach, el viernes antes de Pesach, en Shabbat Agadol, vamos a comer pan, pero la cocina ya tiene que estar kasher porque es Shabbat, y entonces Motzai Shabbat es el primer Seder. Entonces Seudah Shelishi ya no la vamos a hacer con pan, porque el pan ya no se va a poder comer desde las 10 y pico, una cosa así. Entonces hay que hacer tefilá en Batiquín temprano y venir y comer el pan y deshacerse de los panes que quedan en el excusado, porque no se puede quemar el hametz. Entonces se va a quemar el hametz en el viernes en la mañana y la verica la vamos a hacer el jueves, aunque Pesaj empieza el sábado en la noche, porque se cruzan Shabbat a la mitad. Entonces, tenemos que comer contrastes de Pesaj, pero hay que comer también pan. Entonces hay que tener mucho cuidado de comer pan en otro lado y después comer con la comida de Pesaj, o al revés, machot no se pueden comer porque hay que esperar hasta la noche. Y pan hay que terminar temprano. Entonces, Seudah Shlishit, seguramente van a estudiar ustedes algunas alajot según cada quien sus costumbres. Hay quienes hacen Seudah Shlishit con matzah shirah, es decir, agarran matzah y la remojan en huevo, la hacen de alguna manera que no se llama mash matzah. Hay quienes, nosotros en mi caso, comemos fruta y hacemos Seudah Shlishit con fruta. Pero dentro de las 4 mitzvot que hay en Purim, que va a ser viernes y que las personas que tienen el zhut de vivir en Jerusalén lo van a festejar en Shabbat, Shushan Purim cae en Shabbat, entonces la halajá llama eso que se llama Purim Meshulash, es Purim triple. Algunas mitzvot se hacen el jueves, otras mitzvot se hacen en Shabbat y otras mitzvot se terminan de hacer el domingo. Es una situación nada más en Jerusalén, porque nosotros en México y en las ciudades que no están amuralladas, Purim es el día viernes. Entonces hay que apurarse, este año hay que organizarse bien porque a la noche es Shabbat, entonces hay que tener mucha atención de terminar los preparativos temprano para empezar la seudá de Shabbat a la hora que tiene que ser, y la seudá también tiene que ser temprano para que uno pueda entrar en Shabbat con hambre, no como siempre, que nosotros siempre, ¿cómo se hace la seudá de Purim? Se empieza como antes de Minjá, más o menos después de Minjá, y después y se acaba ya cuando ya anochece. Entonces, no, este año vamos a hacer la seudá un poco más temprano. Dentro de las 4 mitzvot, que son las importantes, las especiales, que son ay, perdón, de Hagapurim, es la lectura de la Megilá, el jueves en la noche, cuando estamos por acabar el Tanit de Esther, y el viernes durante el día antes de la Shekia. La historia de la Megilá transcurrió en el año 3396 del mundo. Es decir, si nosotros, a ver, vamos a hacer la cuenta en la calculadora, si nosotros estamos ahora en el año 5781 menos 3392, es decir, la historia de Purim fue en el año hace 2389 años. En el año 3392, desde que Hashem hizo el mundo. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque el pueblo de Israel fue desterrado de la tierra de Israel cuando se destruye el primer Bet HaMikdash. Y Hashem dijo que el Galut va a durar 70 años. Ahashverosh, que ahora vamos a contar un poquito de él, que era un rey, que era el rey del imperio de Parasumadai, de Persia y de Meda, conocido en ese momento en la historia, tenía muchísimo poder, tenía bajo su dominio 127 países, Meodu Beat Kush, es decir, desde todo lo que sería lo que es Asia,
desde lo que conocemos como India hasta lo que se conoce como África, todo lo que es Asia y Europa era bajo dominio de Ahasverosh. Hizo mal las cuentas, sus empleados hicieron mal las cuentas y pensaron que cuando era el tercer año de su reinado, era el año 70 y Hashem no había redimido al pueblo de Israel. Entonces ellos pusieron a festejar, por eso es uno de los motivos que dicen Jajamim, que por qué decidió hacer una fiesta en el tercer año de su reinado, Vishnat Shalosh le Malkó, en el tercer año. ¿Por qué? Porque él entendió junto con su gente que Hashem se olvidó del pueblo de Israel y los dejó ahí tirados. Dijo, ay, qué bueno, entonces tenemos mano de obra barata porque Hashem no nos va a castigar y no nos va a hacer nada. Por eso es que la Megilá empieza, Vaí dime a Hashverosh. En el principio, Vaí, los Jajamim dicen que cuando la Torah utiliza la Shon Vaí, es de dolor, la Shon Tzar. Veaya es la Shon de Simcha. ¿Por qué Vaí es la Shon de Tzar? Porque suena, vi, ay, 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 ¿sí? Suena la Shon Shel Tzar. Nosotros entendemos perfecto por qué es la Shon Shel Tzar, porque los judíos ahora vamos a vivir una época bastante difícil de nuestra vida dentro del reinado de este Rasha de Ahasverosh. Pero también se puede explicar una cosa filosófica que pasa. ¿Qué es Vaí? Vaí es en el futuro. En el futuro es la Shon Tzar, es decir, si una persona dedica su vida a mirar lo que va a pasar, automáticamente la persona se va a preocupar. Es preocupante ver el futuro, genera incertidumbre y la persona se pone muy nerviosa. Entonces, es muy difícil para la persona poder tener un estado de tranquilidad si está la persona pensando todo el tiempo qué es lo que va a pasar a futuro. Es mejor de allá, es mejor enfocarse en lo que ya pasó. Ya pasó, ya está. ¿Sí? No hay que estar viviendo, tampoco atorarse en el pasado, es bueno, sino dejar las cosas que vayan fluyendo. Pero Jajamim dicen de que Vaí es la Shon de Tzar. Cuando todo el tiempo estás preocupado por lo que va a pasar a futuro, eso te genera a ti un poquito de dolor. Entonces, vamos a empezar con la Megilá de Esther. Vaí bime a Hashverosh u a Hashverosh. Amolech meodu beatkush sheva beestrim umea medina. El Naví describe, la Malkat Esther, que fue la que escribió la Megilá de Esther. Esther nos cuenta a nosotros que fue en la época del rey Ahasverosh. Ahasverosh tiene un nombre un poco raro. Jajamim hacen acá, ahora vamos a explicar qué quiere decir, qué es Ahasverosh. ¿Por qué dice la Torah, Vaibime Ahasverosh u Ahasverosh? ¿Para qué lo repite dos veces? Porque él era muy rayá. Nosotros tendemos a pensar que el más rayá de esta historia era Amán. No sé si es el más rayá. Ahasverosh era muy rayá. Ahasverosh quería mucho exterminar al pueblo de Israel, era una persona muy mala, era una persona que tenía, no nada más con los judíos era malo, era un déspota bijlal. Él se puso, Jajamim empezaron a hacer un poco una investigación de su vida de Ahasverosh. Ahasverosh no merecía ser rey, Ahasverosh no era descendientes de reyes, la monarquía generalmente era hereditaria. Ahasverosh agarró el poder por sus manos porque tenía mucho dinero, él tenía grandes cantidades de caballos. Entonces se logra casar con la nieta de Nebuchadnezzar, la hija de Belshazzar, que eran todos los reyes que estaban antes, hasta que el imperio babilónico cae en manos del imperio persa, de Koresh, que él entra y mata a Belshazzar y a la gente que estaba ahí, y él se pone como rey. Y Ahasverosh aprovecha una situación, se pone él como rey, el pueblo estaba acéfalo, casándose antes con Vashti, con la nieta de Ahasverosh, como para de una vez como decirle a su esposa, yo sigo aceptando que los reyes de Babel continúan en la historia, cosa que no era verdad, pero bueno, fue un matrimonio bastante disfuncional en la vida de ellos dos, y Akadosh Baruj Hu hace que el pueblo de Israel se sienta muy tentado de ir a una fiesta que no había ni pies ni cabeza que el pueblo de Israel tenía que ir. Obviamente Mordejai dijo en todo momento, no hay que ir a esa fiesta. Afilu que sirvieron kasher el Maharsha, el Masejet Megilá, donde se aprenden muchos mefarshim de la Megilá de Afka,
Dice el Maharsha que la comida que se les sirvió a los Yudim era súper kasher, kasher meadrin. De hecho, Mordejai tuvo que ir como mashgiach de representante de la comunidad para kasherizar la comida. Todo era súper kasher, separados hombres y mujeres, es decir, mitzal, temas de tzeniut, no había ningún problema ahí, pero no podían ir los Yudim a una fiesta donde se estaban usando utensilios del Bet HaMikdash. Es un desprecio al Bet HaMikdash, donde Hashverosh se viste de Cohen Gadol con las ropas del Cohen Gadol que se robaron los babilónicos hace 69 años. No había pasado tanto tiempo tampoco. Es decir, había gente que a lo mejor podía haber estado. De hecho, hubo gente que vivió la destrucción del primer Bet HaMikdash y la construcción del segundo. Hazal cuenta que cuando estaban haciendo la inauguración del segundo Bet HaMikdash, la gente bailaba, cantaba, hicieron una fiesta y los viejitos lloraban. Porque decían, nosotros estamos haciendo una fiesta de una inauguración de un Bet HaMikdash. Comparado en lujos al primer Bet HaMikdash, era un desastre. Es decir, no había dinero, los judíos no tenían dinero. ¿Cómo hicieron el segundo Bet HaMikdash? Donaciones de aquí, de allá, Ezra, Nehemías, Zerubabel. Había muchísimos matrimonios mixtos. El pueblo de Israel no estaba nada bien. Entonces la gente lloraba cuando se acordaba del Bet HaMikdash anterior que había estado. Ok, entonces, ¿por qué tenemos ese nombre? Ahashverosh. Está medio raro ese nombre que es Ahashverosh. Entonces, dice la Gemara. Amar Rab, Ahiv Shel Rosh. Ahashverosh viene Ahiv Shel Rosh, el hermano de la cabeza. Uben Gilo Shel Rosh. Era la misma cabeza que la otra persona que se llama cabeza. ¿Quién era la persona que se llama cabeza? Nebuchadnezzar, el Rasha, el que destruyó el Bet HaMikdash. Ahiv Shel Nebuchadnezzar, ¿era el hermano de Nebuchadnezzar? No, no eran hermanos, no era nada que ver. Pero en su rishut, en su forma de maldad de conducción con el pueblo yehudí, era igual de malo él. Es decir, mentalicémonos bien que Ahashverosh era muy malo, igual que Amán. No es que Amán era más, era muy malo. Amán hizo las cosas más prácticas, pero Ahashverosh era un anti-yehudí muy grande. Ben Gilosh el Rosh, ¿qué quiere decir esto? Uarak ubikesh la'arog, ¿sí? Nebuchadnezzar mató, él también mató. ¿A quién mató? A su esposa, y después a todo el mundo que se le oponía, lo mataba. Uejerib ubikesh le'aharib. Nebuchadnezzar destruyó el Bet HaMikdash y Ahashverosh impidió que el pueblo de Israel pueda reconstruir el Bet HaMikdash. De hecho, casi había un permiso ya dado por el antecesor de Ahashverosh, que era Koresh, que había matado él a Belshazzar, y los judíos fueron y le pidieron permiso para regresar a Eretz Israel para poder reconstruir el Bet HaMikdash. Y ahí se juntó un grupo de Shombronim y de Kutim que hicieron una trampa con una carta, la tradujeron mal a propósito. Entonces Ahashverosh entendió que querían rebelarse de contra de él y no dio el permiso. Pero Ahashverosh, bueno, todo eso pasó porque obviamente todavía no habían llegado los 70 años, faltaba tiempo para que lleguen los 70 años. Entonces, los Jajamim están haciendo esto. Uno destruyó el Bet HaMikdash, el otro también lo quiso destruir con el hecho de que él no permitió que la gente pudiera ir al Bet HaMikdash. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שתנה ליושבי יהודה וירושלים. Esto es lo que habían escrito en la carta que él no permitió. Shmuel Amar, el Jajam Shmuel dice, שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולה קדרה. Ahashverosh es que quiere decir que se les oscurecieron la cara a los Yehudim de tantas gezerot malas que este Rasha había puesto. Otra persona dice, Rabbi Yohanan Omer, Kol shezochro amar aj lerosho. La persona nada más de pensar en un rey como Ahashverosh ya le empezaba a doler la cabeza y decía, ay, ya no puedo más con este tipo. ¿Sí? Todos los emproveció a los Yudim, les quitó sus propiedades, les quitó sus negocios, no podían los Yudim dedicarse a lo que querían. Fue un déspota, un dictador, un rasha, un verdugo, ¿sí? Es muy malo era él. Muy bien. Mora, pero al final sí fue bueno, ¿o no? ¿Cómo? Al final fue bueno. Ahashverosh, pues ayudó y salvó, ayudó a Esther. Más bien, Esther lo salvó a él, más que ayudar. Bueno. Mira,
Mira, yo no creo que haya sido una buena persona, porque después de todo lo que pasó y después que mataron a Amán y todo, cuando Esther le pide, hay que cambiar la ley, él ¿qué le dice? Yo la ley no la cambio. Lo que podemos hacer, si quieres, es que los judíos se defiendan. Porque la ley, ¿cuál había sido? Cuando mandaron la ley en un principio, ¿cuándo fue? Cuando mandaron las cartas. En Adar, cuando mandaron las cartas en Adar, ahí que decía, ahí no se especificaba bien, el pueblo normal de los 127 naciones que estaban ahí, no sabían de que hay un día que vamos a atacar a alguien. ¿Quién era el atacado? No habían avisado, no dijeron nada. A los príncipes sí les dijeron que eran los Yudim, pero a nadie le dijo nada porque él tenía miedo que los Yudim se defiendan. Y en esa carta pusieron que cuando haya un ataque, el pueblo atacado no se puede defender. Entonces, él no se retractó de eso, que lo podía haber hecho. ¿Por qué no se podía retractar? Él claro que podía haberse retractado. Era un rayá. Entonces dijo, mira, Esther, yo lo que puedo hacer es retractar, no me retracto, pero puedo permitir que los judíos se defiendan. Entonces, si venía alguien a atacar al yudí, el yudí podía sacar un arma y matarlo, pero no, era una persona muy mala. A lo mejor podemos juzgarlo para bien en el sentido que Sof Kol Sof al final tuvo en su casa una tzadeket que era Esther, que finalmente él se sintió agradecido con Mordejai, eso es verdad, no porque él hubiera querido mucho, sino porque él empezó a sentir que las papas le estaban quemando muy fuerte bajo sus pies cuando empezó a ver que las cosas estaban siendo un poquito raras, que su esposa está invitando a Amán a una cena privada personal, que eso no pasaba nunca, jamás, es decir, los empleados no comían con el rey. Se la olió medio feo y encima comen y Esther está como muy simpática con Amán y le dice, ¿qué quieres? Ay, quiero otra cena mañana privada con ustedes dos. Al tipo casi le da un ataque de nervios, entonces se fue más por un miedo a él, con que él soñó que lo mataban y no sé cuántas cosas, que el amor realmente que él le tenía al pueblo de Israel. Los goim siempre buscan un beneficio que pueden obtener de nosotros. De hecho, tú tienes un punto. ¿Cómo acaba la Megilá? La Megilá, el último pasuk de la Megilá, que Mordejai era muy importante en la casa del rey, ¿no? Querido por casi todos los Yehudim. Algunos le dijeron ya no es el mismo Mordejai que conocíamos antes desde que se metió a trabajar con el gobierno. Ratzui le Robehab. ¿Sí? La mayoría lo quería mucho, era un Naví muy grande, uno de los 48 Nevi'im, está Mordejai en la lista. Y Mishneh Lamelech tuvo un título nobiliario muy fuerte y muy importante. Entonces sí es verdad, trabajó con Esther, con Mordejai, etc. Pero era un rayá muy grande y lo vamos a ver más adelante cuando vamos a estudiar bien de adentro la conversación que va a tener Amán con Ahashverosh respecto a los Yehudim. Cuando Amán se los quiere comprar el derecho a matarlos por 10.000 monedas de plata, 10.000 kikar, que es, no sé cuánto es. Entonces a Ahashverosh, ¿qué le contesta? Quédate tú con el dinero, no necesito tu dinero, ve a Reshut Natun Lach y haz con los Yehudim lo que se te pegue la gana. Pero bueno, dentro de todo, los Jajamim están bastante enojados con él en relación a estas cosas que él no permitió la reconstrucción del Bet HaMikdash, puso leyes muy anti-Yehudim, puso Gzerot muy, muy duras, que la cara de los Yehudim se hicieron muy, hasta filu negras. Y que la gente que lo recuerda le duele la cabeza. Entonces tiene que ser alguien bastante nefasto para que cuando alguien se lo nombre, nada más de pensar en eso, ya le duela la cabeza. Muy bien. Amolech meodu beatkush. ¿Qué quiere decir Amolech? El que reina. Aquí Jajamim se les hizo raro el lashon que la Megilá puso Molech. Reina en Ove, teníamos que decir, Vayime Ahashverosh, o Ahashverosh, Asher Malach, meodu beatkush, 120 Besheva Medinot. Pero bueno, el hecho que está escrito en la Torah, que en el Tanaj, que él Molech, Jajamim dicen Malach Beatzmo. Él se puso a él solo como rey. Se puede explicar esto en dos situaciones. En una situación para bien o en una situación para mal. ¿Cuál es la situación para bien? Que él iba a ser un buen rey. Y en la situación, aunque no sea del reinado, él iba a funcionar como rey de manera buena.
en manera negativa, digamos, para explicarlo de alguna manera, es que él era un rey que está considerado tipesh. Los jajamín ven a él una imagen de un rey tipesh, de un rey tonto, ¿sí? Entonces, si ¿era tonto o no era tonto? Bueno, va a depender. Si él se puso a él de rey porque era tonto o era tan inteligente que no hubo otro candidato mejor que él para ser el rey. Es decir, vamos a explicar así, o lo tuvieron que aceptar a él como rey porque no había otra alternativa, o dentro de todas las alternativas que había como rey, él era la mejor alternativa. Eso, Jajamín lo dejan en la Gemara, en el aire. Hay majloquet entre Rabbi y Shmuel, no sabemos que él no pertenecía al reinado, que no sabía nada de reyes, que era bastante ignorante, y que Zahá la Meluja porque tenía mucho dinero y se casó con la nieta de Nebuchadnezzar. Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿qué cosa propia él tenía para aportar? Hay majloquet. Se ve, por un lado, que él tuvo una conducta bastante tonta. Era una persona bastante impulsiva, que se dejaba llevar muy rápido por lo primero que se le cruzaba la cabeza. Le gustaba mucho el alcohol y no le importaba estar alcoholizado, aunque estaba en horas de trabajo y el alcohol lo iba a estorbar a él para tomar medidas de rey como tenía que ser. A él no le molestaba eso. Entonces, son los detalles que podemos decir. Odu y Kush representan los extremos de la civilización que existía en ese momento. Nadie sabía que existía América. No estaba descubierta todavía. Entonces, todo lo que el mundo conocía era Asia, Europa y África. No conocían ni Oceanía, ni lo que es este lado que es América. Por eso los jajamim dicen en la Gemara, Sof Aolam Beat Sofo. Él era dueño de todo el mundo. Bueno, por lo menos de medio mundo. África todavía no era dueño de África, pero casi de todo el mundo. 127 países. ¿Cómo es? De repente él se volvió rey de los 127. Dicen Hazal, no. Primero fue de 7, después fue de 20 y después llegó a tener 127. Algunos jajamim explican que eran 100 medinot sobre tierra y 27 islas, vamos a decir, en IE, Aleph Yud en hibrit es I, algo que no se puede, o I, que quiere decir islas. Entonces no sabemos si son los 27 países sobre el mismo continente o son 100 países dentro del continente y 27 islas que estaban en diferentes lugares del planeta. Muy bien. Ahasverosh dominó la mitad del mundo conocido en ese momento. Así dice el Midrash. Mataim vehamishim ushtaim afarjiot en Baolam. Existía en ese momento conocimiento de 252 lugares que estaban habitados, que habían países. Ahasverosh Balat vejetia. ¿Cómo? ¿No era rey de todo el mundo? No, de medio mundo. Habían países de África que él no era rey. Ni tampoco de América, ni de nada. Pero bueno, esos no cuentan porque no existían todavía. No sabemos no había civilización todavía. Muy bien. Amarlo a Kadosh Barujú. Le dijo Boreolam a Ahasverosh. Atahilaktet malchuti, shamarta ua Elokim asher birushalayim, hayeja shani jolet malchutja. Le dijo a Kadosh Barujú a Ahasverosh, tú no dejaste que los Yehudim suban a Jerusalén a hacer el Bet HaMikdash, yo te voy a castigar que tú no vas a tener el zhut de ser rey sobre todo el mundo. Muy bien. Listo. Muy bien. Que Vayamimaem, que lleve Tamelech Ahasverosh al Kiseh Malchutó Asher Beshushan Abirá. Y en estos días, cuando el rey Ahasverosh estaba como que sentado, entonces dice Rashi, ¿qué quiere decir esto? Que Shenitkayem Malchut Beyado, de Rabotenu Pirshu, Beinyan Ajer Bemasejet Megillah. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Que Shevet, como si él estaría sentado. Porque nadie puede estar sentado mamash, así como uno cree que ya tiene toda la vida solucionada, ¿no?
cuando él ya se vio en el tercer año de su malhut, que la gente ya lo empezó a querer un poco más, entonces dijo, yo voy a hacer una fiesta para ganarme el cariño de la gente. Necesito que suba mi porcentaje de aceptación, que la gente, ustedes saben, los presidentes hasta el día de hoy también hacen eso. Están todo el tiempo, tienen empresas especiales que están todo el tiempo checando cuál es el índice de aprobación que la gente tiene con ese presidente, a ver si lo quieren mucho, lo quieren poco, subió más, subió menos con el manejo de la pandemia. Por ejemplo, a Trump le fue bastante mal por culpa de la pandemia, su nivel de aprobación de la gente se le fue muy abajo, por eso toda la gente ya como que predecía un poquito que él probablemente vaya a perder las elecciones porque sus niveles de aprobación de la gente estaban bastante bajos. Ok, entonces él decide hacer esta fiesta. Muy bien, en esos días, ¿qué es esto? Dicen los jajamim en el Midrash. En esos días, Ayuma Lajea Sharet, estaban los ángeles, Medadim Pitkim Lifnea Kadosh Baruchu. Le mandaban papelitos a Boreolam. Vamos a ver qué quiere decir esto. Sheayu Ambrim Lefanav, le decía a los ángeles a Boreolam. Ribono Shelolam, Beta Migdash Harab. El Beta Migdash está destruido. Y este Rasha se pone a hacer fiestas. Muy mal eso lo que hacen, que el Beta Migdash está destruido y este Rasha se pone a hacer fiestas. Amarla en Tnu Yamim Keneget Yamim. Vamos a darle los días por los días. ¿Qué días? Dice en Nehemías, de Yamim Ahamar Raiti Biyudá Dorjim Gitot Be Shabbat, etcétera, etcétera. En este pasuk dice Nehemías que en la época de Ahashverosh, como Israel se equivocó y empezó a profanar el Shabbat, los Goim pudieron tener fuerza sobre los Yehudim. Vai, dice Rabbi Helbo, ay, vai veyotama yamim, ay, esos días que eran días muy tristes porque el pueblo de Israel se estaba alejando un poco de la Torá y de las mitzvot. ¿Qué shevet? ¿Cómo que si está sentado? Amar Rabbi Yitzhak, umota olam en la yeshiva. Los goim nunca se sientan. Es como si estaría sentado. ¿Qué shevet? ¿Cómo? Amarla en Beshevet Amelejen Ketipka. No dice Beshevet cuando está sentado, cuando está gobernando con fuerza. Dice Keshevet, como si fuera que está sentado gobernando con fuerza. Porque ellos descansan, Keilu, cuando nos hacen sufrir a nosotros. Entonces, ese descanso no se llama que es descanso para ellos. Muy bien. ¿Por qué haces la fiesta? Dijimos, porque él dijo... Se confundió Hashem Itzdaken, Hashem se hizo viejito, y él se confundió en la cuenta que hizo, y ya son los 70 años que prometió que el Galut se va a acabar, y el Galut no se acaba, quiere decir que Hashem se equivocó en la cuenta que Hashem hizo. Y nosotros vimos que el que se equivocó fue directamente él. ¿Dónde era la capital? Shushan. Shushan no era la capital original de este imperio, era en otro lado. Pero a este Ahashverosh caprichoso, prepotente, presumido, quería mucho hacerse una silla igual que la de Shelomo Amelech. Ahora, ¿qué pasó con la gente que se hizo la loca y quiso tomar la silla de Shelomo Amelech cuando Shelomo fallece? Las personas que quisieron subirse a la silla de Shelomo cuando Shelomo no vivía más, tuvieron un problemita. La silla de Shelomo era de oro, de piedras preciosas, de perlas, de diamantes y todo eso. Y tenía a los dos lados de la silla de Shelomo dos esculturas de dos leones. Un león a la derecha, un león a la izquierda. Y un montón de animales, cuenta el Midrash, las Mefarshim, que tenía 6 escalones. En cada escalón había, no sé, un toro frente a una serpiente. No sé, no los estoy diciendo bien, no me lo sé. Había un águila con una vaca, creo que había un puma con otra cosa, así, 6. Entonces, cuando el rey Shelomo quería subirse sobre la silla, cada animal de cada escalón adquiría vida y con su pata lo levantaba a Shelomo a la próxima silla. Hagan de cuenta como si fuera una escalera mecánica, pero no escalera, como si fuera así. Entonces lo elevaba una escalera. El Shelomo no tenía que mover los pies ni nada. Shelomo fallece, el pueblo de Israel cae en una decadencia muy importante y paró. El ex suegro de Shelomo dice, yo me llevo esta silla.
se quiere subir a la silla y los animales que eran esculturas, el león, que estaba un león de este lado y un león de este lado, adquiere vida y le comen la pierna a Paró. A partir de ese momento, Paró tiene una discapacidad física y queda cojo, queda sin una pierna. Por eso lo llaman a él Paró Nejo, Paró el cojo. Se quedó sin una pierna, bueno, sin la mitad de la pierna que se la comió el rey. Entonces, a los otros reyes les dio muchísimo miedo. Dijo, ni por nada me subo a la silla de Shelomo porque va a venir el león, me va a comer la pierna. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una imitación de la silla. Entonces, Ahasverosh llamó a gente profesional, artesanos, arquitectos, a albañiles, todos ellos, y les mandó a hacer una imitación de la silla de Shelomo. 3 años se tardaron en hacer la silla de Shelomo, pero no calcularon bien la medida de la silla. Entonces, cuando quisieron llevar la silla a la capital donde estaba Ahasverosh, no tenían cómo llevarla porque la silla era inmensa. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces él cambió la capital, la mandó a Shushan Virá, para que pueda usar la bendita silla, imitación patito de la silla de Shelomo. Tan contento estaba Ahasverosh. Entonces hace una fiesta de 180 días. Para todos de 180 días y después para los de Shushan, otra semana más. 6 meses de inactividad comercial, 6 meses que nadie estaba generando dinero, 6 meses de una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero este señor tampoco no tenía nada de cabeza y él decidió y nadie se atrevía a contradecirlo porque la persona que lo contradecía le cortaban la cabeza de manera inmediata. Vearotó etosher kevot malchutó, para demostrarle a todos todo el dinero que tenía, Betiekar, Tiferet, Gedulato, Yamim, Rabim. ¿Qué es Bearoto, Eser, Kebot, Maljuto? Dicen Jajamim, él demostraba 6 cajas de tesoros cada día. Ayamarelaem, Bejol Yom Bayom. Vein Ejad Mem Domele Javero. Y las 6 cajas de tesoros que cada día demostraba por día 6. Es decir, si multiplicamos 6 por 180, ¿cuánto es? A ver, aquí tengo la calculadora. $1080 tesoros demostró. 1080 tesoros diferentes, porque Einajat o Melashnia no se parecía una a la otra. ¿Sí? De Ajarkaj umeshaleach lejol gdolea malchut. De Rabijía Baraba dice Minei Esiot eralaem. Eran cuánto gastaba él, cuánto tenía de gastos. Heshbon Otzaot Beto, cuánto le costaba a él tener a sus empleados, a sus harim, a sus abadim, para mostrar cuánto gasta él, cuánto dinero él tiene. Rabbi Yehuda bar Simón Amar, Seudat Eretz Israel era laem. ¿Qué les quiso decir? Todo esto era para robarse, se había robado comida de Eretz Israel para que los Yehudim se sientan como en casa. Rasha. Amar Levi, Bigde que una Gedola era laem. Se puso ropas, las del Cohen Gadol que se había robado. ¿Por qué? ¿Cómo saca eso? Porque aquí dice Tiferet Gedulato. Y en la ropa del Cohen Gadol, en la parashá de Tetzabé, dice que Lejabod ule Tifaret. Entonces, Tiferet acá y Tiferet allá quiere decir que se refiere a la misma ropa. Beasita Bigde Cohen la Arona Jija, Lejabod vele Tifaret. Ma Tifaret de Amurle Bigde Kohanim. También la ropa que dice de Tiferet acá es Bigde Kohanim. La cuarta opinión, o la cual, la tercera es, no sé. La tercera o la cuarta, preguntan aquí qué es. ¿De dónde tenía él tanto dinero para hacer esta fiesta? Es decir, esto le salió carísimo. 6 meses de fiesta, 6 meses mostrando tesoros, 6 meses haciendo estas cosas, ¿sí? Entonces, contestan Jajamim, Amar Rabin Tanjumá, Nebuchadnezzar le dejó mucho dinero. Él cuando se casó con Vashti se llevó mucho del dinero de Nebuchadnezzar. Ahora,
¿Dónde guardó todo ese dinero? Dicen Jajamín que Nebuchadnezzar era muy codo. Einot Zarabe Mamonó, era muy codo. Que Iván Shenatal Amut, cuando ella sintió que se iba a morir Nebuchadnezzar, Amar, Mania, Ani, Kol Mamona Zele, Vil, le voy a dejar todo este dinero al que le sigue, Vil me rodás. Amar de Gazar de Asase Finot que Doloche el Nejoshet, agarró y hizo barcos muy grandes de cobre. Humileo tan mamón de Jefer Bitminam Beperat. Agarró, los llenó de sus cosas, los cubrió de polvo de afar y los escondió en el perat. Afaj perat alem, se cayeron, se tumbaron los barcos. Veyam sheamat koresh vegazashi nebetamikdash, y después que Nebuchadnezzar se muere y después viene Koresh y quiere darle el permiso a los Yudim para que hagan el Betamikdash, que al final se trunca y después hay otro Koresh que sí lo permite, Gilao Tama Kadosh Baruchu, Hashem se las mostró y de ahí él sacó ese dinero. Parte de, porque la parte tenía desde antes, no es que él necesitaba nada más ese dinero. Muy bien, dice el Midrash, tanto él se puso ropa de Kohen Gadol y ella Vashti en la seudá que le hizo a las mujeres, también le se puso ropa de Kohenet Gedola. Ok. Shmonim Meat Yom, dice el Midrash, Yom Aharón que Yom Arishon. No vayan a pensar que después de 180 días de comer manjares y de estar de fiesta, la gente ya está un poco cansada. Para nada, la gente estaba prendidísima durante los 6 meses. Él tenía shows distintos, mostraba diferentes tesoros diferentes cada día, tenía un equipo de creatividad muy fuerte. Umimblota y Amima L. Entonces, aparte hizo después otra fiesta nada más para la gente de Shushan Virá, que duró una semana. Y el Naví nos cuenta a nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que los Yudim aparecieron en esta fiesta? ¿Los Yudim dónde estaban? Los Yudim estaban básicamente en Shushan. Entonces, ¿cómo es que los Yudim llegan a esta fiesta? Lama Bau Israel a la Mesivá esta. ¿Para qué aparecieron los Yudim ahí? Entonces, Imbri, dicen Jajamim, Al Sheabdu Israel Abodat Kohamim. En verdad, si los Yudim no hubieran hecho Abodazara desde antes, el hecho de participar en la fiesta de Ahasverosh no hubiera sido un motivo de exterminio solito. Acá se juntaron dos factores. El hecho que fueron a la fiesta, más aunado que en la anterioridad habían hecho Abodazara a una Abodazara que tenía Ahasverosh. Son las dos cosas que se juntaron. ¿Por qué? Porque no todos los Yudim vivían en Shushan Avirá. La mayoría vivía en Shushan Avirá, pero también habían Yudim en todos lados de los 127 países. Entonces, si el pecado nada más hubiera sido que los Yudim participaron en la Seudá, entonces, ¿a quién tenían que haber castigado nada más? A los Yudim de Shushan, porque ellos fueron los que participaron en la Seudá. Los Yudim de otros lados no participaron en la Seudá. Y a Reaya, que le Ashmid, la Rogu, la Beta, Benashim, Beyom Echad, fue para todo a Israel, no fue nada más para la gente que vivía en Shushan Avirá. Entonces, de ahí entendemos nosotros que se refiere, que Kol Israel Aredim Zelazé, que los Yudim que no fueron también tenían que pagar por los Yudim que fueron, que esto es un poquito bedoja, o que los Yudim de diferentes lugares también fueron y que los Yudim no nada más fueron en la última fiesta de Shushan, sino cuando había sido la otra fiesta de los 180 días para todos, también participaron en esa comida, ¿sí? Aunque en verdad se entiende más que nada más participaron los Yudim de Shushan. Muy bien. Continuamos. Y la Torah, el Naví nos describe cómo eran las camas, la gente comía en camas para que esté más cómoda, y todas las cosas que había ahí de lujo y de todas las cosas, muy así importante para que a la gente le guste y se entienda muy cómoda cómo quería que se siente. Veashkot vilkle zaav vikelim mikelim shonim, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy difícil para un país conjugar una unidad, porque son 127 países diferentes. Entonces, cada uno de esos países hablaban en idiomas diferentes y tenían costumbres diferentes, pero a Ahasverosh, como le urgía quedar bien con todo el mundo, porque tenía una autoestima muy baja, a cada país de los invitados, a cada uno, les puso sus kelim shonim. ¿Qué quiere decir kelim shonim?
Kelim, como ellos estaban acostumbrados a tomar desde toda la vida, cada quien en su país. Veyain Malhut Rab, Arbe, fluía el vino, Mashallah, Baruch Hashem, Berrabotenu Ambru, Sheishkaotam, Kol Ejad de Ejad, Yain Sheuza Ken Mimenu. Él le preguntaba a cada invitado, ¿cuántos años tienes? 45, un año. Al señor de 45 le das un vino añejo de 46. Al señor de 47 le das un vino añejo de 48. Al chavo de 22 le das un vino añejo de 23. A cada uno. Cosa que a Boreolam no le gustó para nada. Dice el Midrash que le dijo Boreolam, ¿ah, sí? ¿Tú le quieres caer bien a todo el mundo? Al final mira cómo van a terminar tú y tu amiguito que no le van a caer bien a nadie. No es una función del humano querer quedarle bien a la gente. No se puede quedar bien con todo el mundo. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Si a las personas les gusta, Baruch Hashem, no digo ser grosero ni maleducado, Hashem Shalom, pero no se puede así, complacer a todo el mundo. Es absoluta. El único que puede complacer a todos es Boreolam, y Boreolam también decide no complacer a todos. Entonces no es ningún ese que esto. Muy bien. Veashtia kadat einones. ¿Qué quiere decir? Dice Rashi, Yeshe udoche kofimeta mesubim lishtot kli gadol, veyeshe ino yahol lishtotokim bekoshi, abalkan einones. Había una ley, dice el Midrash, que la gente era como una ley tácita. Si a ti te sirven una copa llena de vino, era muy feo que no te la acabes. Si no te la acababas, quiere decir que eras una grosera. No, había que acabarse lo que te mandan. Entonces la gente sufría. Ones es sufrimiento. ¿Por qué? Porque si me sirves en un termo así grandísimo y yo no me lo quiero terminar todo y me lo tengo que terminar a la fuerza porque si no queda feo, estoy sufriendo. Ahasverosh dijo, a mí me urge quedar bien con toda la gente, entonces yo no voy a quitar esa costumbre de las copas grandes. Cada quien según el tamaño de su nariz y no hay ningún problema. Muy bien, así hizo una ley. Alcohol Rabbeto, alcohol Sarea Seudá. Tenía todo un equipo, imagínense la infraestructura que se necesita. No habían refris en esa época. ¿Cómo es que tenían tanta cantidad de comida que la comida no se le pudrió? Bueno, probablemente se le pudrió, pero tenía un montón y sacaba otro. Entonces, así hizo. Colejat rechono. ¿Usted qué quiere comer? Milanesa con papas fritas. Ok. ¿Usted? No sé. Pollo con papas. Ok. Arroz con jamón. Cada quien, el menú que cada quien decidía durante 6 meses y una semana. Y aquí Jajamín dicen, aquí empezó el problema. Bekelim, Mikelim, Shonim. ¿Qué kelim eran? Eran los kelim del Bet Hamikdash. No había kelim más lindos. Evi kelim shel Bet Hamikdash. Benimtzeu naim beyafim mikelav. Cuando él puso toda la vajilla y junto a la vajilla puso los kelim del Bet Hamikdash, los kelim del Bet Hamikdash de Shlomo Amelech eran los más bonitos de todos. Mashal Lemada Bardome, ¿a esto qué se parece? Le matrona, una señora muy importante, Sheaitala Shivha Yafa, tenía, esto lo dijimos en Shira Shiri me parece, tenía una Ozeret muy guapa, muy bonita. Bekolzman Shemebatet Beshivkata Ayupanea Mishtanot. Cuando ella miraba a la Ozeret, se le cambiaba la cara porque la Ozeret era más bonita que la patrona. Kaj, Kolzman Sheayu Klea Bigdash Mebitim Bekelav. היו משתנים כלה ונעשים כעופרת. רבית חליפה בר חנה אמר, כלים שצורתם נשתמים לימים קלים. Lo mismo pasó con los kelim del Bet Hamikdash. Todo el tiempo que esos kelim estaban en manos de Yehudim, se lucían. Cuando empezaron a estar en manos de Goim, y los Goim veían a esos kelim, y les daba envidia de esos kelim tan bonitos, generaron estos kelim problemas en el pueblo de Israel. Su cara se les cambió. ¿Sí? Kelim mi kelim le mishtamshim baem, beem shonim bikilkela. Mi garam le Belshazzar shetitka bitzato min haolam, lo al yedeh shenishtamesh bikli Bet Hamikdash. Hashem le dice a Hashverosh, ¿no te das cuenta que Belshazzar, la tercera generación de Nebuchadnezzar, perdió su capacidad de ser rey por atreverse a usar en una fiesta los kelim del Bet Hamikdash y vas tú y quieres usar los kelim del Bet Hamikdash? Eso no es correcto que se haga. Entonces, los Yehudim se equivocan y van al Mishter y disfrutan del Mishter.
Hazal dicen, a lo mejor no hubiera sido tan grave si hubieran ido al Mishneh, a lo mejor hubiera sido un problema si no iban al Mishneh, porque se hubiera generado un problema de antisemitismo. Pero la verdad es que esto tampoco es verdad, porque hay una anécdota que había contado el Rav Galinsky. ¿Se acuerdan del Rav Galinsky? Un Rav que habrá fallecido a lo mejor hace, no sé, 5 o 6 años. Tiene una nieta de él que vive en México, que se llama Lea Galinsky, que está casada con Jacobo Alfie. Ella es nieta mamá del Rav Galinsky. El Rav Galinsky es un Rav que se hizo muy, muy famoso en Israel. Era muy, muy chaparrito, chaparrito, chaparrito. A ver, les voy a traer una foto, esperen. Miren, a lo mejor lo ubican, ¿sí? ¿Lo conocieron? ¿Lo reconocieron? Sí. Bueno, el Rav Galinsky, que yo tuve suerte de conocerlo, él viajaba por todo el mundo a dar así pláticas, muy simpático, muy, muy simpático, chaparrito, chaparrito. A México también vino, yo me acuerdo de él cuando venía en los 80 a Argentina, a Filu. Él era un sobreviviente de la Shoah. A él cuando empezó la Segunda Guerra, él le tocó, era talmid de grandes Rabanim de Yeshivot Litayot. Pero él cuenta en sus historias, no sé, me parece que en el principio de la Gada de Pesas cuenta esto, en la que él tiene. Miren cómo es las cosas Mina Shamayim. A lo mejor 4 o 5 años antes que él fallezca, se les ocurrió a la familia que él empiece que se lo grabe en todas las sijot o en las cosas que él decía para que se hagan después libros de él. Él hablaba, él se paraba a dar conferencias, pero no había la tecnología de hoy en día. Entonces la gente no estaba muy acostumbrada a grabar hasta que se dieron cuenta. Entonces, durante unos años, contrataron a un Rab, que es un conferencista también muy grande y sabe escribir muy bonito, que se llama Shalom Meir Volach, que da clases en Bnei Brak, creo que vive también, y escribe muy bonito. Él tiene muchos libros de biografías de diferentes personas, y él estuvo durante años, el Rav Galinsky, contándole historias y cosas, y después que falleció el Rav Galinsky, hicieron libros de él. De hecho, hay una Gada de Pesaj que a mí me regalaron que tiene, son puras historias, son historias con anécdotas de él de vida y así cosas chistosas que él cuenta. Entonces, él cuenta que cuando él era muy, muy jovencito, vamos a ubicarnos en el mapa, está Rusia, la Rusia comunista, están los países que los nazis empezaron a comer, hasta que llegan a un país que se llama Lituania, que hoy por hoy es un país libre. Esas bolsitas, pero en su momento, Lituania era un problema y se estaban peleando Polonia con Rusia a ver con quién se quedaba con Lituania. Entonces, los judíos que vivían en Lituania tenían un problema porque no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Partieron Lituania a la mitad. Mitad de Lituania se quedó para Polonia, que después terminó siendo nazi, y la mitad de Lituania, de la otra Lituania, se quedó para Rusia. Y a los Yehudim que estaban viviendo en Lituania, les dieron la opción que ellos escojan si quieren tener pasaporte polaco o si quieren tener pasaporte ruso. La mayoría de los Yehudim que escogieron quedarse en Lituania bajo dominio polaco, ¿cómo terminaron? En los campos de concentración, porque Rusia conquistó Polonia. Los Yehudim que escogieron irse a la parte de Rusia, muchos sufrieron mucho en Siberia y en esas cosas, pero no los mandaban a campos de concentración, los mandaban a campos de trabajo, y no sé qué era mejor, si vivir bajo dominio ruso o bajo dominio alemán, no sé. El Rav Galinsky de Atzmo escogió irse a la parte de Rusia. Ok. No terminó la guerra, o sí terminó la guerra. No me acuerdo bien. Hay un pacto que después Lituania se queda bajo... Lituania después se queda bajo dominio ruso. De hecho, hoy en día Lituania es un país independiente. Pero cuando les estoy contando esto, en la Segunda Guerra se queda bajo dominio ruso. Ahora, todos los Yehudim
que se fueron a Rusia y que algunos tuvieron que trabajar en campos forzados en Siberia y todo, pero mantuvieron siempre su luz de la Torah, Ikpidu, alguien metió por ahí un par de tefilim, 2 pares de tefilim y se los rotaban entre la gente de los campos de trabajo, trataban de evadir trabajar en Shabbat, trataban de cuidar Kasher lo más que podían. Cuando después Lituania se quedó como propiedad rusa, los rusos les dijeron a los Yehudim que estaban ahí, ¿ustedes qué son? ¿Son polacos o ustedes son rusos? Entonces ellos, cuando ya se pudieron salir de ahí, le dijeron, nosotros en verdad Bamakor éramos de la Lituania que correspondía a Polonia. A Reaya, que nosotros sabemos estudiar Torah, nosotros somos religiosos, y en este país donde estamos aquí en Rusia, los comunistas son laicos, no se puede ser religioso acá. Si yo continúo una descendencia, mi ascendencia religiosa, quiere decir que yo no soy ruso Bamakor, que yo venía de Polonia, nada más que después cuando tú conquistaste Lituania, yo me quedé de este lado. A los Yehudim que lograron defender su herencia espiritual y mantuvieron la chispa de Yahadut, incluso bajo las narices de los rusos, cuando este fue el argumento, porque papeles no tenía, nadie tenía papeles, explotó la guerra, se fueron, no hay documentación polaca, no había nada. La única forma que los rusos le creyeron a los Yehudim y los liberaron de la Unión Soviética para que se puedan ir a Europa después de la guerra, ¿qué fue? Que eran religiosos. El hecho, y gente que pensó durante años que si te vas a mostrar como religioso te va a ir en feria, y ahora en este momento no tienen esa documentación para demostrar nada, se tuvieron que quedar en Rusia, no tenían ninguna demostración de que ellos no eran rusos. ¿Cómo las cosas pasan? Que una persona cree que es mejor ocultar su judaísmo y que si oculta su judaísmo le va a ir mejor, y no es así en la mayoría de las veces. Adraba, la mayoría de las veces cuando una persona muestra abiertamente lo que es, sin miedo y sin nada, las otras personas que están alrededor de uno logran respetarla más a uno que estas personas que están tratando todo el tiempo de ocultar lo que era. Ahora, fíjense en la historia de la Megilá misma. Los Yehudim no le hacen caso a Mordejai, sí van a la comida de Ahashverosh, y ese es un detonante por culpa que van a la comida de Ahashverosh, pensando que hay que ir a la comida de Ahashverosh. ¿Cómo? Ahashverosh te está invitando y no vas a ir a su comida. Si la comida es kasher y todo es kasher, sí, pero está usando los kelim del Bet HaMikdash. Bueno, Shloma Malhut, ¿qué podemos decir? Shalom Bait, no sé, cualquier argumento. Ese fue el detonante. Y Mordejai, el que se paró abiertamente y dijo, no hay que ir a la fiesta de Ahashverosh, yo no me aposterno al este de Amán, y que los Yehudim le empezaron a echar la culpa de que toda la historia de la exterminación del pueblo de Israel era por culpa de él. Gracias a él, se le presenta a él, Eliyahu Anabí, le dice, hay bronca con ustedes, empiezan a hacer teshuvá. Él se comunica con Esther y gracias a él es la salvación. Justo al revés de lo que parece. Parecería que tenemos que ir con los goyim. Si nos extienden la mano hay que saludarlo con la mano, porque qué vergüenza, ¿qué va a decir Hilul Hashem? Esos son Heshbonot que hace el Yetzer Hara. Gam Vashti Amalka Asetá Mishtel Anashim. El Ben Ishai dijo algo muy lindo. Dijo, podemos decir de Vashti que era la porquería más grande del mundo. Es verdad. Jajamín dicen, hacía sufrir a las empleadas Yehudiot y se portaba muy mal, era una mujer muy mala. Pero una cosa buena tenía. ¿Qué hacía bueno? Ella hizo una fiesta, mujeres, niños con niños, niñas con niñas. Estaba separado. En una fiesta que mamá ya estaba separada. Ok, era Shabbat y el rey estaba muy ya tomado. Entonces quiso demostrarle a todo el mundo que él manda en su casa, por lo menos manda los pantalones a la tintorería. Entonces decidió de que quiere que todo el mundo vea que Vashti era muy guapa, la guapa que era Vashti, y que venga Vashti a presentarse sin ropa. Vashti no tenía ningún problema de hacer eso, porque no le molestaba, pero para nada, mostrarse con la gente sin ropa.
Nada más que pasó un pequeño detalle. Le salió tzarat en su cuerpo, le salieron granos por todos lados. Hashem la castigó con esto porque el día de Shabbat, ella, Dafka, como sabía que las chicas yehudiot en Shabbat no pueden trabajar, Dafka los sábados traía chicas yehudiot para que hagan Hilul Shabbat y ella pueda aprovecharse de ellas y decirles, no que no, mira, ahora vas y prendes la luz, ahora vas y me planchas, y ahora, y bueno, Hilul Shabbat no dojé la vida, no es Pikuach Nefesh Hilul Shabbat. Entonces, tenían ellas que hacerlo, sufrían, lloraban y lo tenían que hacer. Entonces Hashem dijo, ahora te van a castigar a ti en Shabbat. Y hay dos explicaciones. Aquí Rashi trae Sheparjaba Tzarat, que Hashem le mandó Tzarat para que ella diga no voy a ir, él se enoje y la mande a matar. Pero no todos los jajamim dicen así. Hay diferentes jajamim. Otros jajamim dicen, Lama batemaena malkabashtilabo. ¿Por qué? ¿Por qué se negó? No, porque era una cosa de averá. No, ese para ella no era ningún problema. Va Gabriel, que ese es el perush que más le gusta a nuestros hijos cuando van al kinder. ¿Cuál es el segundo motivo que no querían que vaya a la fiesta? ¿Qué hizo Hashem? Mandó Gabriel y le puso una cola. Va Gabriel, ve a Sala Zanav. Le puso una colita así como de caballo, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Va al imbre emet vier, al pid ibre a midrash al pasuk va y adam le nefesh haya, melamed sala y katz que haya. Ve Zanav, Hashem le mandó a hacer una colita a esta señora Reshait, ¿sí? Ve Hazal. El Midrash dice en un principio que los humanos también teníamos colita, como los animales, aparte de la que tenemos, otra más. Entonces, después Hashem dijo, no es bonito que el humano se vea tan animal. Y entonces, por lo menos vamos a disimular un poquito más. Se la quitó y la guardó en un cajoncito en el Shamaim. Cuando vino esta Reshait y rompió que Sheabra Vashti al Jukea Tzniut, entonces Hashem dijo, vamos a entregársela. Esta colita la estaba esperando a ella desde los 6 días de la creación. Porque ella no fue creada con una colita. Ella era una mujer normal. Hashem ahora la vino y la castigó. Y el Midrash dice que, ¿de dónde la sacó esa colita? Gabriel. Del Shamaim, y vino Gabriel, se la bajó y se la puso. Que de verdad sí nació con colita, le cule alma que ella no nació con colita, sino que vino ahora Gabriel y se la puso. Entonces ella obviamente, ¿qué dice? Yo así no puedo ir. Díganle a este señor que yo no puedo ir. Y el Melech se enojó, Vaiksof a Melech Meot, Bejamato Barabo. Esta es la primera demostración que Hazal ven en él, que era un tipesh, que se deja llevar por los impulsos. No, una persona así no puede gobernar. Una persona que explota así de la noche a la mañana, no es una persona que se puede lismojalab. ¿Por qué se molestó? Porque dice Rashi, Shalhalo Dibregnai, le contestó feo. ¿Qué le contestó feo? Dice el Midrash. Le dijo, tú a mí no me puedes mandar ni que vaya a la esquina porque tú no eres nadie. Eres rey gracias a mí. Eres un burdo criador de caballos. Lo único que tienes es dinero, no tienes ni sejel ni nada. Y él se ofendió que ella le hizo pasar esa vergüenza tan grande. Ok, ¿y qué hace cuando se enoja mucho? Vayomer Amelech la Jajamim Yodea Itim. Va primero con el Sanedrín. Fue con los Yehudim y le dijeron los Yehudim, ¿qué hago con mi esposa, la maleducada que no me hace caso? Y los Yehudim entraron en conflicto, los del Sanedrín. ¿Qué hacemos? Si le decimos, estás loco, nos mata. Si le decimos, mátala, no se vale. Dijeron, ¿sabe qué, rey? La verdad nos encantaría ayudarlo en este dilema de vida o muerte tan grave que usted tiene en estos momentos, pero por cuanto que nosotros no tenemos Betamigdash, y nosotros sesionábamos el Sanedrín, Bishkata Gazit sesionaba en el Betamigdash, y ahora no hay Betamigdash, perdimos nuestras facultades de poder aconsejarlo. Zafamos, Baruch Hashem, que los Jajamín dijeron eso, y fue a preguntarle a las otras personas que estaban con él. Y aquí hay muchos midrashim que cuentan lo que pasó, pero bueno, a ver si podemos acabar el Perek Aleph. Sí, vamos a acabar el Perek Aleph. Aparece Don Amán y dice, es una vergüenza lo que te hizo esta tipa. Le calentó la cabeza y le dijo, la tienes que matar, y así va a ser un antecedente de que todas las personas tienen que hacerle caso a su esposo.
Y aquí aparecen las primeras cartas que hay en la Megilá. En la Megilá hay 3 cartas. 3 grupos de cartas. Grupo de carta que sale normal, después grupos de cartas que salen rápido. Este grupo de cartas, cuando va a salir ahora de Ahasverosh, gracias a al consejo tan inteligente de Amán, ¿cuál va a ser? Que el hombre manda en la casa. Por lo menos manda el pantalón a la tintorería, algo tiene que mandar, algo tiene que hacer. Y si un hombre no mantiene el control en la casa, pierde el control en la casa, entonces no sirve. Entonces vamos a hacer una ley nacional que como el país donde está, el imperio que está Ahasverosh ahí es multilingüístico, porque son 127 países, había muchos idiomas que se hablaban. Si se casa un hombre de China con una mujer de Venezuela, el idioma que tienen que hablar entre ellos es chino. Si no sabe, la mujer que aprenda chino. No se puede hablar español en la casa del chino. Si el idioma tiene que ser según el idioma del señor. Un hombre israelí casado con una americana hablan en hibrit. Uno así, cada quien tiene que hablar en su idioma. Inmediatamente matan a Vashti y mandan cartas a todos los 127 países que el idioma que tienen que hablar en la casa es el idioma del hombre. Ok, lo dejamos acá, Besat Hashem. Bye. Bye, bye. Hasta mañana.